Buenas tardes amigos y amigas y bienvenidos a su podcast Enigmas de Boca en Boca, en el cual hemos buscado todas las historias o experiencias que quieren ser contadas. Los presentadores de este podcast somos Gerardo Díaz de León. Y Eduardo Limón. Somos dos personas apasionadas por los temas de lo paranormal, el misterio y los enigmas que envuelven al planeta, por el cual decidimos hacer este podcast para darles a conocer las experiencias o historias que las personas cuentan de boca en boca. Los episodios los pueden escuchar todos los viernes por la tarde en todas las plataformas conocidas como Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast, así como también en nuestro canal de YouTube Enigmas de Boca en Boca. Si les gusta el contenido del podcast, les agradeceríamos mucho que lo compartieran con sus familiares y amigos, esto con el objetivo de tener una comunidad con muchas historias que compartir. Recuerden también que si quieren que contemos sus historias o quieren participar en el podcast, envíen sus datos al correo edebocaenboca@gmail.com o por Twitter nos encuentran como @edebocaenboca. Y bueno, esta semana hablaremos de la segunda parte de los asesinos seriales, hablaremos acerca de sus modus operandi y de cómo torturaban a las víctimas que les gustaba asesinar, si es que tenían algún motivo o el por qué comenzaron a hacerlo, enfermedades mentales, placer, odio, religión o algunos incluso motivados por entidades oscuras y demoníacas. Voy a empezar con el primero que es Charles Manson, aunque ¿Ok? muchos dicen ¿Que no asesinó? que no asesinó, pero fue la mente maestra para muchos. Y bueno, el 12 de noviembre de 1934 nace Charles Miles Manson en la ciudad de Cincinnati, Ohio. Su madre, Kathleen Maddox, alcohólica y prostituta, lo traería al mundo a la edad de solo 16 años. El primer recuerdo del niño de Charles fue una anécdota desgarradora que él contaba así. Cuentan que mamá estaba una tarde en un café. Yo estaba en su regazo y la mesera bromeando dijo que era muy hermoso, que me compraría. Mi mamá le respondió, dame una jarra de cerveza y te lo regalo. La mesera le trajo la cerveza y mi mamá salió del café sin mí. Al pasar los días mi tío se encargó de localizar a la mesera y me trajo de regreso a casa. Charles entonces sería criado desde muy pequeño por una tía, hermana de su madre. El aspecto de disfuncionalidad familiar es una característica común en casi todos los asesinos seriales y ha sido profundamente estudiada por la criminología, la psicología social y la psicología clínica, entre otras ciencias afines. En el caso de Manson, él sostiene que su madre lo entrega a una mesera a cambio de cerveza. Y en el año de 1967, Manson sale de prisión en el cual había estado por una falsificación de cheques y decide trasladarse a San Francisco. Estando allí, su vida transcurriría como un mendigo en las calles. Al poco, como un mendigo, perdón, no mendigo. Mendigo eres tú. Mendigo, sí. Al poco tiempo conoce a una chica de 23 años de nombre Mary Brunner, la cual se desempeñaba como asistente de biblioteca en la Universidad de Berkeley. Manson la seduce y enamora y rápidamente se iría con la chica a vivir a su departamento. Pasado un tiempo, Manson compartiría el piso de Brunner con otras 18 chicas. En la década de los 60, la ciudad de San Francisco se había convertido en la base del movimiento hippie. Manson, quien era el apodado El Mago en ese entonces, gracias a su poder de seducción y control, se establece en el año de 1967 como gurú, donde muchas personas, pero sobre todo mujeres, lo comenzarían a seguir. Poco tiempo después crearía el grupo llamado La Familia Manson, el cual tendría nexos con sectas satánicas, y en este momento el mismo Manson se autodenominaría Satán. Ya en el año de 1968, Charles Manson establece su secta en el rancho Spahn, en California. Este rancho era propiedad de un ciego, el cual no le cobraba alquiler a esta secta, ya que Manson ordenaba a sus seguidoras tener relaciones sexuales con él, para que no les cobrara Sí. la renta. Este grupo se hizo llamar la familia Manson. Pasaría la historia por los múltiples asesinatos perpetrados bajo las órdenes de Charles Manson. Nunca se pudo probar que Charles asesinaba con sus propias manos a las víctimas, sino que mediante las ideas satánicas que inculcaba a sus seguidores y bajo la acción de drogas, entre ellas el LSD, estos cometían los abominables crímenes. Además, Manson tenía la idea persistente y obsesiva que se estaba acercando a una guerra racial en la que la raza negra ganaría y esta batalla sería contra la raza blanca. Sin embargo, Manson tenía la desequilibrada idea de que al no poder los negros sostener el poder, él se convertiría en el líder del mundo. Al cabo de un tiempo, Manson comenzó a inquietarse al ver que los negros no iniciaban esta guerra racial, por lo que desde ese momento comenzaría a cometer una serie de asesinatos y en el lugar del crimen dejaría pruebas que inculparían a las panteras negras, mediante lo cual se buscaba forzar este conflicto que él vaticinaba. Charles Manson no mató a nadie, al menos con sus propias manos. Todo el mundo se piensa que sabe cuál es la verdadera historia de lo que pasó cuando la familia de Charles Manson entraron a la casa del director Roman Polanski y asesinaron a sangre fría a su esposa Sharon Tate, que estaba embarazada. No sé si te acuerdas que lo habíamos contado en lo de Lugares Embrujados. Sí. Ese edificio es el que estaba a la puerta de John Lennon. Pues bueno, ahí fue
ocurrió esto y fue perpetrado ese crimen por la familia de Manson. Los amigos que se encontraban con ella estaban también ahí, pero en la última entrevista que dio antes de morir, Manson contó la versión y aseguró que él no tuvo nada que ver con eso. Todo comenzó unos meses antes de que ocurrieran los asesinatos. Charles Manson consiguió una propiedad llamada Spahn Ranch en Los Ángeles, que es la que comentábamos del ciego, y empezó a formar su banda reclutando a jóvenes vulnerables a los que se les prometía darles una vida perfecta, alejada de todo lo que estaba mal en el mundo. Pero poco a poco la situación se fue saliendo de control y la influencia que tenía Manson sobre sus seguidores se volvía cada vez más evidente. Cuando se cometieron los asesinatos, la policía supo que estos jóvenes no habían actuado solos y que muy probablemente Manson había tenido algo que ver con todo esto. Ya se han cumplido 50 años de estos asesinatos, pero el interés de toda esta historia no ha desaparecido. Cada vez hay más teorías, mitos y leyendas urbanas que intentan explicar lo que pasó y los motivos que tenía el grupo de Manson para entrar a casa de una desconocida y asesinar a todos los que se encontraban en el interior. Y un día después seguir con los vecinos del mismo, escribiendo mensajes como Helter Skelter, que es una referencia a los Beatles, y pigs, cerdos, en la pared. La cuestión es que todos nos preguntamos es cuánto pudo estar involucrado realmente Charles Manson con los asesinatos y por qué eligió este grupo de personas y no a otros. Lo que muchos no saben es que el líder del grupo dio una entrevista desde la cárcel en la que aseguraba que no tuvo nada que ver con esto, que fue toda obra de los seguidores de él y que lo hicieron para tapar otro crimen que podía destruir su perfecta comunidad en ese momento. Todo esto estaba relacionado con las drogas y las Panteras Negras, el grupo afroamericano que surgió en respuesta al Ku Klux Klan. Se dice que Manson mandó a la gente de un grupo a casa de Sharon Tate pensando que ahí vivía Terry Melcher. Era un productor de música que rechazó a Manson y destruyó su sueño de ser una estrella de rock. Pero Manson dijo en una entrevista que ese no fue el caso y que las teorías no podían estar más equivocadas de eso. Buddy Day fue la última persona que entrevistó a Manson antes de su muerte, y cuenta que todos los del grupo tienen una versión diferente de lo que pasó esa noche, incluyendo Manson, quien dijo: "No tuve nada que ver con matar a estas personas, sabía que no tenía nada que ver con eso". Como cuenta Day, la verdad de todo esto estaba relacionado con un caso de drogas que salió mal. Day dice que Tex Watson, que era uno de los asesinos, era un distribuidor de drogas que antes de mudarse al Spahn Ranch le robó dinero a otro repartidor llamado Bernard Crowe. Antes de irse con el grupo, Crowe llamó al rancho buscando a Tex. Manson contestó en su lugar y Crowe amenazó con matarlos a todos si no le devolvían el dinero que le habían robado. Eso hizo que Manson fuera a buscarlo. Los dos pelearon y el líder de la banda terminó disparando al camello. No lo mató, pero Manson no lo sabía. La historia que fue contada por Manson dice que por miedo a lo que podía pasar, el líder le dijo a su grupo que las Panteras Negras irían a buscarlos y a matarlos a todos, porque Crowe formaba parte del grupo. En este punto de la historia, Manson dijo: "Ahora tenemos que arreglárnoslas por nosotros mismos, porque las Panteras Negras nos van a matar". Manson tenía un plan perfecto para poder asegurar a su grupo y asegurarse de que nadie hable. Charlie, como lo llamaban los seguidores, dijo: "Si todos están dispuestos a cometer estos actos violentos, nos unirá y nadie más podrá contar contra nosotros". A partir de este momento las cosas empiezan a descontrolarse. Al parecer, Manson invitó a un grupo de motociclistas llamado los Straight Satans para proteger su propiedad a cambio de sexo, con sus seguidoras. Sí. Además, también invitó a un aspirante de músico llamado Bobby Bussolini, quien dijo que podía conseguir drogas para los Satans. El problema fue que las drogas no eran buenas. Bussolini fue a reclamarle al camello un estudiante llamado Gary Hinman y los dos pelearon. Bussolini terminó matando a Hinman e intentó despistar a la policía escribiendo "Political Piggy", o sea, cerdo político, con sangre en la pared y declarando que había visto a dos hombres afroamericanos saliendo de esa escena del crimen. ¿Usted es un cerdo? Sí, ¿Político? sí puede ser. ¿O solo No, cerdo nada más. Ah, ok, bueno, entonces semos. Semos los dos. La policía no le creyó y Bussolini fue arrestado, atemorizado. Manson le dijo a Tex que encontraría la forma de solucionar el problema. Alguien de la casa tiene la idea de seguir cometiendo más asesinatos para incriminar a las panteras negras de todos estos crímenes. Ya nada más hay una pantera negra. Ahorita está en el cine. Ah, está conectada. Sí, son de esos. Son de Wakanda. Oh, yo creo. ¿Y Chita? No, bueno, Chita está con Tarzán. Ah, ok. Pues siga. No diga mamadas. Watson tomó a Susan Atkins, Patricia Krenwinkel y Linda Kasabian, y ahí fue cuando ocurrió todo. Se dirigieron a la casa supuestamente sin saber que era de Roman Polanski y su esposa Sharon Tate. Cometieron los asesinatos usando la misma pistola que Manson usó para dispararle a Crowe. De acuerdo con Manson, todo fue idea de los seguidores, y de acuerdo con la teoría de Day, el segundo crimen en casa de los LaBianca fue para conseguir dinero para pagarle a los Straight Satans. Meses después del asesinato, algunos miembros del grupo de Manson fueron arrestados por robo. En la cárcel, Susan Atkins le confesó a sus compañeros que eso no era lo único que habían hecho, y que a causa de esto la policía descubrió que ellos habían sido los responsables de todos los asesinatos. Nadie, ni siquiera Day, está seguro de cuál fue la versión correcta.
Pero tanto Manson como Tex, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel y Linda Kasabian fueron detenidos y condenados a cadenas perpetuas. Manson murió en prisión en 2017 a los 84 años. Siempre mantuvo su inocencia. Según él, Day está convencido que ninguno de estos crímenes se habrían cometido sin él y cree que él es la mente detrás de los mismos. Sí, bueno, en realidad, con lo que comentabas al principio de que no se le atribuía directamente a él la causa de los asesinatos, pero al fin de cuentas, pues fue El gurú. el fundador de una pues, secta, si lo podemos llamar así, Sí. que, pues prácticamente se dedicó Secta a satánica. matar. Sí, y por eso dicen que es asesino serial. O sea, dicen que él es un asesino serial y se le considera así, aunque haya sido nada más, pues intelectual. Vaya. Y de hecho hay gente que pues como si fuera Dios, o sea... Sí, pues los de su familia yo creo que así lo veían. Pero bueno, en realidad en Estados Unidos era lo que te decía, hay muchas zonas de cultos y por ejemplo eso de Pizzagate, todas esas cosas Sí. que salieron de pedofilia, de asesinatos, de abuso de niños, todo ese tipo de situaciones. Sí, claro. Fíjate que yo por ahí tengo el caso de Joseph Metheny o Mitini, que se le considera como el carnicero de mente. Ok. Bueno, este señor nació en el año de 1955 en Baltimore. La fecha de sus asesinatos datan o van de 1976 a 1995. Okay. Y el número totales de víctimas se calcula entre 4 o más de 10 personas. Entre ellos la mayoría mujeres, ya que pues era como que son de esos casos que supuestamente el matarlos excita, o sea, es algo que... ¿Placer sexual? El ver sangre, el asesinar gente, como que no entendería por qué. Ok. Pero bueno, fue apodado con dos sobrenombres, que es el hamburguesero y el asesino caníbal. Joe se ganó el apodo de asesino caníbal porque durante sus asesinatos abrió un puesto de hamburguesas a cielo abierto. Y en el lugar vendía la carne de sus víctimas o sea, la juntaba la carne de la gente con carne de cerdo. Entonces esto era como que su sello, la combinación particular. Cuentan que en esta se llegaron a encontrar cabellos, uñas e incluso dientes de las víctimas. Y cuando enviaron a agentes a checar, encontraron cuerpos destazados, cortados y molidos. 2 de las 3 personas a las cuales se les acusa de haber asesinado fueron encontradas en una fábrica de pallets, que es donde vivía Metheny. Él comentó que veían sus víctimas como una fuente de carne más que como personas reales. Este señor pasaba la mayor parte de su tiempo con personas desamparadas, acechando a los santos en busca de mujeres con alcohólicas o con adicciones a las drogas. Esto es porque en algún momento dado, pues él creo que fue soldado o sirvió para el ejército y lo sacan precisamente por el abuso de sustancias, el abuso de sustancias, y en casa pues su esposa era alcohólica y adicta. Entonces en algún momento la esposa, el sueño americano, en algún momento la esposa pues se va con los hijos y lo deja a él. Y la cuestión aquí de los dealers era porque su esposa pues vivía en la calle, o sea, el tiempo después la estuvo siguiendo, preguntando a homeless, a vagabundos que si no la habían visto y todo, porque le llegaban de que, oye, tu esposa está al lado, iba y la buscaba y no. Y la quería buscar principalmente para matarla. De hecho, en una entrevista él dijo que esa era su finalidad y que por eso él empezó a matar más gente, porque pues no la encontraba. Entonces decía que mientras la encontraba, él pues iba a seguir matando. ¿Ya no había carne para las hamburguesas? Exactamente, se acababa. Hay que sacar insumos, padrino. Bueno, uno de estos particulares lugares era el Wonderland Bar, el Wonderland Bar, perdón. El cual fue un lugar donde fue arrestado por primera vez por haber asesinado a Kimberly Spicer. Ella era una de las víctimas que fueron encontradas en la fábrica de palets junto a su casa. Bueno, aquí pues toda la gente decía que a qué se debía la furia. Y era lo que te contaba, que según el hombre todo fue porque su mujer se fue de la casa, ya que él vivía con su esposa adicta al crack y un hijo de 6 años. Pero un día llegó a la casa y ya no estaban. La mujer se había ido con otro hombre y los encargados de protección infantil tomaron custodia de su hijo. Mientras se quedaban las autoridades, el asesino estaba convencido de que la pareja vivía bajo un puente y que los fue a cazar con una hacha.
Los detectives no sabían si Mitteni estaba delirante o si de verdad había matado a su esposa con su amante o a otras 3 personas. Su siguiente víctima, según él, fue una prostituta a la que le pidió información sobre su esposa. Acto seguido, bajó al puente y mató a otra mujer. Después se dio cuenta de que un hombre que pescaba lo vio y decidió tomar un tubo de metal y abrir su cabeza a golpes. La declaración de Mitteni desataba el hecho de que le ató al cuerpo piedras para aventarlos al río Patapsco. Y bueno, este es el testimonio contado por él mismo. Todo comenzó en julio de 1994. Estaba en el trabajo. Era camionero. Estuve trabajando horas extras esa noche. Al terminar mi jornada fui a casa como siempre lo hacía. Al abrir la puerta y encender la luz, noté que no había nada ahí. Mi mujer se había llevado todo, incluido mi hijo, y me había abandonado. Su partida no fue mi problema, pero se llevó a mi hijo de 6 años con ella. Ella era una adicta y una mierda sin valor. Le había pagado para que saliese de mi vida. Me enteré unos 6 meses después de que se había mudado al otro lado de la ciudad con un idiota que la había obligado a vender su culo por drogas. Fueron arrestados y se llevaron a mi hijo por negligencia infantil y abuso infantil. No tuve oportunidad de ir a los servicios sociales e intentar que mi hijo volviera a mí debido a mi historial criminal. Así que me encargué del odio que sentía por estos dos que perdieron a mi hijo y fui a buscarlos para cobrar venganza. Descubrí por alguien que estaban viviendo debajo de un puente, drogándose con algunos hijos de puta sin hogar que vivían debajo de ese puente. Me fui a buscarlos, pero no los encontré. Sin embargo, los 2 hijos de puta sin hogar con los que estaban drogándose sí estaban ahí. Estaban desmayados en un viejo colchón apestoso y ahí estaban cuando me fui, excepto que habían muerto, porque yo los maté. Esa misma noche volví y atrapé a la primera puta craquera. La levanté y traté de sacarle información sobre dónde estaba mi mujer. Ella actuó como si no supiera nada, así que la palié, la violé y luego la maté. La puse en unos arbustos y fui por la siguiente puta. Le hice lo mismo que a la última, pero cuando estaba a punto de alojarla entre los arbustos con la otra, noté que un viejo negro junto al río pescaba mirándome. Agarré un tubo de acero que estaba cerca y me fui hacia él y lo molí a palos. Entonces puse a las 2 niñas y a él en el río. Te voy a moler a palos. Caray. Vas a ver. Y los aplasté con piedras. Esa fue una noche muy ocupada para mí, con 5 asesinatos en aproximadamente 7 horas. Me lavé en ese lago y limpié la escena del crimen tanto como pude. Luego me fui. 2 semanas después fui arrestado y acusado de los asesinatos. Pasé cerca de 18 meses en la cárcel de la ciudad de Baltimore esperando para ir al juicio. El juicio duró una semana y fui liberado por falta de pruebas. Estaba libre de nuevo. Volví y le dije a mi antiguo jefe que me devolviera el trabajo en la empresa de pallets. Había un pequeño anexo en la propiedad, así que le dije a mi jefe que me dejara quedarme ahí y podía vigilar la compañía, ya que estaba en una calle sin salida y estaba muy aislada. Fue perfecto para lo que quería hacer. Atraje a 2 putas craqueras más allá de mi trailer. Yo maté y descuarticé sus cuerpos. Corté la carne y la puse en algunos cuencos Tupperware y luego la puse en un congelador. Enterré los restos en varias tumbas poco profundas en un pequeño bosque detrás de la compañía. Durante las siguientes semanas, los fines de semana, abrí un pequeño puesto de carne a campo abierto. Tenía sándwiches reales de ternera y cerdo asado, el cual mezclé con la carne humana. El gusto del cuerpo humano era muy similar a la del cerdo. Si lo mezclas, nadie puede notar la diferencia. Todo iba bastante bien hasta que me quedé sin mi carne especial, así que atraje a otra puta hasta mi camión. La metí ahí y comencé a arrancarle la ropa. Ella estaba gritando, pero no había nadie cerca para escucharla, excepto yo, y seguí riéndome de ella. Me volteé por una fracción de segundo y esa fue mi equivocación porque salió corriendo por la puerta antes de que yo pudiera llegar hasta ella. Había una valla de alambre de 8 pies con alambre de púas en la parte superior alrededor del frente de la compañía. Esa maldita escaló esos palets como un mono y saltó la valla y corrió hacia la carretera principal, donde un tipo en una camioneta la recogió y la llevó a una estación de servicio cercana donde llamaron a la policía. Bueno, yo sabía que los policías estaban en camino, pero no me fui. Recogí su ropa, agarré las llaves de la puerta, salí y la abrí. Tan pronto como salgo por la puerta, un coche patrulla se detuvo y el policía saltó. Me apuntó con su arma y me dijo que me tirara al suelo. Y ahí es donde todo llegó a su fin.
Para terminar esta historia, pues fue condenado a doble cadena perpetua, ya que todos los crímenes que confesó, tan solo 2 de ellos pudieron ser comprobados y atribuidos por la policía. Ok. Kathy Magaziner y Kimberly fueron asesinadas a mediados de los años 90. A pesar de su testimonio, no se presentaron cargos por falta de pruebas del resto de asesinatos. Tras 20 años en la penitenciaría, fue encontrado muerto a la edad de 62 años, poniendo fin a su vida criminal. ¿Qué te Órale. parece? No, pues está cañón, ¿no? Que se haya grabado y todo, pero siento que, pues un poco estúpido. O sea, Pues ¿por sí. qué no se fue si sabía que la policía iba a ir? No, porque era un señor que pesaba a lo mejor unos 200 kilos, o sea, era un Una monstruo, mole. una mole. Ay, güey. Imagínate escapar una mujer de 70 kilos de alguien así, pues imagínate. No, pero me refiero a que sabía que la policía iba a ir por él. ¿Por qué Porque se dijo, a fue? lo mejor ya me cansé o ya Que cumplí mi digo, no, objetivo. si no me veo sospechoso, no me van a chingar. Sí, No, si mames. no me muevo. Si no me muevo, no me ven, güey. Exacto. Fíjate que yo por ahí saqué otro. Este caso se me hizo muy interesante, es el caso de H.H. Holmes, no Ajá. Sherlock Holmes. HH, el de la selección. El lector, sí, correcto. Fíjate que este caso está muy interesante porque creo que puede ser el indicio de quién fue Jack el Destripador a final de cuentas. Okay. Y bueno, mira, este Herman Webster Mudgett, conocido como H.H. Holmes, es considerado uno de los primeros asesinos en serie de los Estados Unidos. Sus actuaciones tuvieron lugar justo en el mismo momento en el que Jack el Destripador en Inglaterra perpetraba sus horribles crímenes. Nacido en 1860 en Gleemanton, New Hampshire, Holmes era un hombre alto y apuesto que con el tiempo se transformó en un perverso criminal. Chicago se convirtió en su principal campo de actuación. En esta ciudad asesinó a cientos de inocentes en el conocido Hotel de los Horrores, donde perpetró los actos más abyectos valiéndose de trampas, pasadizos secretos, cuartos insonorizados y habitaciones de castigo. Sus familiares definían a Herman como un chico problemático, solitario y que mostraba una excesiva crueldad con los animales y a los niños pequeños. Su infancia estuvo marcada por los abusos que sufrió por parte de sus compañeros de clase. Una vez le obligaron a tocar un esqueleto humano que robaron de la sala de anatomía, aunque esa circunstancia más que asustarle le provocó una fascinación absoluta por los cadáveres y todo lo que estuviera relacionado con la muerte, lo que lo llevó a estudiar medicina. Aquí la primera. No sé si recuerdas, pero dicen que pues mucha gente que, o bueno, muchos de los asesinos seriales tienen en común eso, que estudiaron medicina o que tenían Sí. conocimientos médicos. Y ya que el destripador también era presuntamente doctor, pues bueno, estudió medicina. También, pues bueno, no sé si lo recuerden, ya que el destripador tenía conocimiento médico donde hacía los cortes o las incisiones para que sangraran más las personas o para que sufrieran Sí. más. Holmes empezó a meterse en toda clase de negocios turbios, robaba cadáveres de la universidad para experimentar con ellos y para defraudar a las compañías de seguros, tras haberles cambiado las identidades. Sus estafas eran de tal calibre que llegó a vender una cura contra el alcoholismo o comercializar una máquina que convertiría el agua en gas natural. Mucha gente, güey, ¿quién compra eso, güey, de que en ese tiempo? Pero su éxito como estafador llegaría cuando tomaría conciencia de su potencial como conquistador. Valiéndose de su físico, Holmes sedujo a mujeres ricas encantadas de poder, para poder ayudarle a él. El periodista John Barlow Martin describe a Holmes como un caballero de la moda, mentiroso, tortuoso y hábil manipulador de empresas increíblemente complejas. Su primera víctima fue Clara Lovering, una chica de familia rica que pagó por los estudios de medicina de Holmes, con la que acabó casándose y teniendo un hijo. Ok. Tras licenciarse en la Universidad de Michigan, Holmes abandonó a Clara e inició una relación con una joven atractiva viuda propietaria de varios hoteles. Cuando la arruinó por fin, Holmes huyó a Nueva York, donde trabajó como médico durante un año. En 1885 se trasladó a Chicago, donde su modus operandi no cambió para nada. Siguiendo con su papel de seductor, logró que la joven y millonaria Myrta Belknap cayera en sus redes. En esta época adoptó por primera vez el nombre por el que sería trágicamente conocido, Henry Howard Holmes, un guiño al detective creado por Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes, que por aquella época se estaba haciendo muy famoso. Tras casarse con Myrta, falsificó unas escrituras de propiedad y estafó por $5,000 a su recién estrenada esposa. En 1887, Holmes obtuvo la titularidad de una farmacia en Englewood, convirtiéndose en amante y hombre de confianza de la dueña, una viuda rica y confiada llamada Melissa Holden. Un día, él se quedó con todo su dinero y ella simplemente desapareció, casualmente. Casualmente. Con la finalidad de hacer un hotel para poder acabar con sus víctimas, Holmes empezó la construcción del edificio que tenía 3 plantas, más de 60 habitaciones, un sótano y 51 puertas.
La planta baja estaba ocupada por negocios que le daban una apariencia de normalidad, y sin embargo, el sótano y los pisos superiores eran otra cosa. Aparte de colocar cientos de trampas, escaleras ciegas que no llevan a ningún sitio, dormitorios secretos, cuartos sin ventanas, puertas corredizas, laberintos y pasillos ocultos, Holmes había hecho instalar decenas de mirillas en las paredes, desde donde podía observar escondidas a su sufrimiento a los prisioneros que tenía. Para controlar todos sus movimientos. Sí, güey, pues todos ellos yo creo que son. Para controlar todos sus movimientos, Holmes se valió de una instalación eléctrica ubicada bajo el parque del suelo que detectaba todos y cada uno de los movimientos y sabía en todo momento dónde se encontraban sus potenciales víctimas. Sin saberlo, la vida de los clientes del hotel estaba enteramente en manos de un sádico y perverso asesino. Holmes podía acabar con sus vidas cuando quisiera. Le resultaba muy fácil. Con solo abrir las espitas de gas, podía asfixiar a los ocupantes de varias habitaciones a la vez. Otras estancias tenían sopletes ocultos en las paredes tras una plancha de hierro, un montacarga y dos toboganes que servían para trasladar a los cadáveres a una bodega donde eran disueltos en ácido sulfúrico, reducidos a polvo en un incinerador o sumergidos en cubas llenas de cal viva. Holmes también torturaba a sus víctimas antes de acabar con su vida. A veces las colgaba de los brazos y las bajaba lentamente hasta un pozo lleno de ácido o las encadenaba en una prensa rotatoria que poco a poco trituraba sus huesos. Incluso practicaba autopsias sobre cuerpos vivos. Una de sus famosas habitaciones era la llamada el calabozo. Se quedaba sin dinero y tuvo la brillante idea de incendiar el piso superior del hotel para así poder cobrar el seguro, que ascendía a $60,000. Pero para su desgracia fue descubierto y tuvo que ir a Texas, donde siguió con sus estafas hasta que finalmente fue detenido y enviado a la cárcel por primera vez. Tras pagar la fianza, Holmes volvió a tramar una nueva estafa. Un hombre llamado Benjamin Pietzel, al que fichó como cómplice, debía contratar un seguro de vida con una compañía de Filadelfia. Más tarde, Holmes haría creer a la aseguradora que Pietzel había muerto y que para ello mostraría un cadáver anónimo desfigurado por un accidente. Una vez realizado el engaño, la mujer de Pietzel cobraría la prima y la repartiría con Holmes, pero Holmes lo quería todo para él, así que mató a su cómplice para hacerse con la totalidad de la indemnización. Semanas más tarde, Holmes también se deshizo de la esposa e hijos de Pietzel. Cuando las autoridades empezaron a investigar, se dieron cuenta de que Holmes no solamente había cambiado de identidad, sino que también había cometido infinidad de fraudes y asesinatos. Estos empezaron a salir a la luz cuando se descubrió el gran número de desaparecidos que hubo en Chicago mientras el Hotel de los Horrores estuvo en activo. Los investigadores se quedaron horrorizados al hallar cientos de restos humanos en su interior. La policía contabilizó un total de 200 muertos. Puta. El juicio de... Imagínate, güey, el pasado decías que eran 10. Este güey 200. El juicio de Holmes en octubre de 1895 duró 6 días. El acusado rehusó ser defendido y se convirtió en su propio abogado, pero su testimonio, alegatos y artimañas no le sirvieron de nada y el 7 de mayo de 1896 fue condenado a morir en la horca. Instantes antes de su ejecución, Holmes se mofó de todos los allí presentes diciendo: «Nací con el diablo junto a mi cama y siempre estuvo conmigo». Su muerte fue lenta y agónica tras estar colgando durante 15 minutos de la soga. Imagínate, güey, no mames, 15 minutos y el güey sigue retorciéndose. Antes de morir, Holmes lanzó una maldición contra todos aquellos que en su momento se cruzaron en su vida, aunque recientes investigaciones sugieren que el criminal pudo, con la ayuda de algún cómplice, escapar y morir muchos años después en Paraguay bajo una falsa identidad. Pero la leyenda de la maldición se vio alimentada 2 semanas después de su ejecución por algunas muertes misteriosas, como la de uno de los testigos clave en el juicio, que cayó enfermo a causa de una septicemia, muriendo pocos días después. Otros testigos se enfermaron y murieron días más tarde, e incluso uno de los guardias de la prisión donde estuvo encerrado se suicidó. Asimismo, y de forma inexplicable, una de las oficinas encargadas de investigar para la aseguradora a la que Holmes defraudó se incendió por completo. Para muchos, sí, o sea, es lo que dicen que el güey le pagó, es lo que dicen que el güey le pagó a un cabrón para fingir que era él, güey, pues se ocupó de su familia, pero pues en realidad nunca se murió, güey. O sea, ese güey se fue con otra identidad a Paraguay, dicen que ahí se murió, pero el que mataron en la horca no fue Holmes, según esto. Para muchos investigadores e historiadores modernos, la figura de H.H. Holmes presenta un gran parecido con el de otro asesino muy famoso de la época. Pero ¿qué pasa si en realidad estuviéramos hablando de Jack el Destripador? Jeff Mojett, el tataranieto de Holmes, lo asegura de esa forma. La afirmación se basa en una investigación que se llevó a cabo junto a la exanalista del FBI, Amaryllis Fox, donde según en dicha investigación ambos personajes en realidad serían el mismo hombre. O sea que Holmes era Jack el Destripador, muy probablemente. Esto se basa en que los diarios personales que Mojett le heredó a su nieto, a su tataranieto,
en unos textos en el que aparecer el asesino detalla la participación exacta del asesinato y mutilación de varias prostitutas en Londres. A esta investigación se le sugiere al médico criminal que habría viajado al Reino Unido con pasajes y que pasó varios días ahí que podrían coincidir con los asesinatos de Jack el Destripador. ¿Crees? ¿Puede Pues, ser el mismo? yo digo Todo que sí. apunta, Todo apunta, apunta güey. a que es él. Qué cabrón, ¿no? O sea, 200 muertes, güey. El hotel ese con pasadizos, casi como la de Amityville. O sea, con puertas que no llegan a ningún lado, ventanas que tienen una pared atrás, güey. Güey, tocado. Al final de cuentas, pues si es Jack el Destripador, la neta, qué cabrón, güey. Sí, la neta sí. Y aparte más que nada lo que decías de los cortes y eso, Ujú. pues sí, porque sabían dónde cortar, dónde Sí. iba, como decías tú, dónde iba a doler más, dónde iba a sangrar más. O sea, Exactamente, ¿no? Porque pues a fin de cuentas los dos médicos, güey. Y detallando en los viajes que decía que mutiló prostitutas en Sí. Londres, güey. Con pasajes y con pruebas y todo. En el diario que se le heredó a los nietos, a los tataranietos. Está cabrón. sí, no manches. Fíjate que también por ahí había un hilo, ahorita que comentaste lo del hotel, Ajá. había un hilo de una chava que no me acuerdo si viajó a Berlín, una cosa así. Ujú. Pero decía que ella sabía cómo ver cuando te estaban espiando a través de los espejos. Ah, sí, pero eso es bien sabida, güey. No, pero a la chava le pasó así algo así de que, o sea, en la noche acostada, la Sí. llave de la puerta, Ah, se o la sea, quisieron abrir. la quisieron abrir, pero a la chava le había puesto como un bloque o Sí, algo a la puerta una por silla o abajo. algo. No, como Un burro, algo así. algo así que no Sí. se podía abrir la puerta. Ok. Y que a veces se quedaba y en la noche tocaban que por room service, room service y no pedí Le nada. traemos su champán. Pero imagínate, o sea, que vayas a un viaje y ya no regreses mames. o algo así. Sí, justo vi la de búsqueda. Bueno, ya sé, pues en este caso es de algo de vivos, ¿verdad? Sí. De güeyes. Pero vi la de búsqueda implacable. También, pues así le pasa, güey. Se va la niña a Francia por su viaje como de graduación, güey, y la secuestran. La niña bien pendeja también, porque se mamaba de que llegan al aeropuerto y se encuentran a un güey y le dice todo. No estamos solas, güey, venimos a casa, pero pues estamos solas, vamos a estar ahí. Pues padrino. A lo mejor No queriéndose ligar y... Sí, claro, sí, porque dicen que el güey está muy guapo y todo, pero pues no mames. O sea, obviamente estás pidiendo a gritos que te pase algo. Pues sí. Y a final de cuentas, pues sí le pasa. La spoiler alert, de que no la hayan visto, secuestran a la muchacha, la trafican y el papá la rescata porque es Zeus y es Qui-Gon Jinn, Liam Neeson. Ah, bueno, entonces ya... Es una verga ese güey. Entonces, pues sí, la rescata y la salva, pero pues sí, cuánta gente no vive así. De hecho, en la película te muestran pues todas las casas de la trata de blancas, güey. Había, no sé, 100 niñas de 16, 17 años muertas o con sobredosis o con cortes, suicidio. Todos cuántos no han de vivir esas situaciones. Sí, es algo que más allá de lo paranormal, pues es algo que... Le pues, tienen en más el- miedo a los vivos. En el teatro humano, pues no es, ni siquiera es vida. Sí, ¿no? Y muchas de las veces no los tratan ni siquiera como humanos, sino como animales o algo. Sí. Porque sí utilizan mucho a las muchachas pues para embarazar, ¿no? Sí, sí. Embarazar y que nazcan niños y todo ese tipo O de... para venta. o para venta. Fíjate que por ahí yo tengo la historia de una abuela que se llama Tamara Samsonova, Ujú. que se le conoce como la abuela caníbal, que Ok. es uno de los hechos, no sé si ya tiene poco mucho, pero sí, hace unos 2 años todavía se hablaba mucho de ella. Ok. 78 años de edad al momento de su detención y 10 víctimas en 2 décadas. Es la historia de Tamara Samsonova. Es una de las historias que pues actualmente sigue como que sonando ahí los ecos. Ella nació el 25 de abril de 1947 en Usur. Tras graduarse de la escuela secundaria, llegó a vivir a Moscú y entró a la Universidad Lingüística Estatal de Moscú. Ahí aprendió a hablar varios idiomas. Al graduarse se mudó a San Petersburgo, donde se casó con su esposo Alexei Samsonov. En 1971 ambos llegaron a vivir en la calle Dimitrovka. Después de varios años de trabajo en agencias de hotelería y publicidad, Samsonova logró hacerse de una jubilación que le permitió vivir con tranquilidad en un vecindario donde todos se expresaban bien de ella. En 2005 su esposo desapareció sin dejarle ninguna huella.
Tamara Samsonova comenzó a alquilar habitaciones vacías dentro de su casa donde recibía diversos huéspedes. Y así fue como su vida siguió adelante sin alteraciones, hasta que todo cambió algunos años después. Se le denominó una de las peores asesinas seriales, ya sea también abarcaba lo que es de Rusia y Ucrania. Sí. Bueno, la siniestra historia salió a la luz en 2015 cuando unas cámaras de seguridad la captaron transportando lo que parecían bolsas con osamentas. Nadie sospechaba que adentro de estas bolsas estaba el cuerpo desmembrado de Valentina Ulanova, 10 años mayor que ella, a quien Samsonova cuidaba. Cuando la policía consiguió una orden de investigación de la casa de Samsonova, halló un escenario digno de pesadilla. Entre objetos había una cuchilla sucia de sangre y una cortina de baño sucia. Lo más perturbador fue un cuaderno donde, además de algunos episodios de su vida convencional, Samsonova describía 11 asesinatos con todo lujo de detalle. Los textos confesaban que la anciana había comido partes del cuerpo de sus víctimas, en especial los pulmones. La redacción estaba en 3 idiomas, ruso, inglés y alemán. Además de ello, había libros sobre magia negra, tema que le apasionaba a Samsonova. Uno de los fragmentos del libro decía: maté a mi inquilino Volodia, le corté en pedazos en el baño con un cuchillo, puse las partes de su cuerpo en una bolsa y las tiré por diferentes zonas de la calle Frunzensky. La anciana fue detenida el 28 de julio de 2015, y de inmediato comenzaron las investigaciones para descubrir la verdad de lo escrito en su cuaderno. Tamara Samsonova era descrita por sus vecinos como una mujer tranquila y amable a la que le gustaban los horóscopos. Ah, y a ti también te gusta. Misticismo. Monividente y Walter Mercado. Y fíjate, el padre de sufrir. Después, pues comenzaba a lo que le denominaban la Baba Yaga moderna. Para los que no saben, Baba Yaga es una bruja, no sé si rusa o alemana, que salía en el bosque a comer niños. Sí. Tamara Samsonova confesó el crimen en contra de Valentina Ulanova, a quien llamaba de manera cariñosa Valia. Vivían juntas desde hace 5 meses, pues Tamara la cuidaba. Luego de discutir debido a unos trastes sin limpiar, ya ven, no sean cochinos, laven los trastes. La mejor idea de la anciana fue matar a sangre fría a su indefensa compañera. Envenenó su comida y jaló el cuerpo inerte hasta el baño. Ahí lo envolvió con la cortina de baño y luego se dedicó a desmembrar el cuerpo para después meterlo en bolsas de basura. Según señalaron medios como el Komskolaya, que era una revista muy famosa de Rusia. La prensa bautizó la historia como Pesadilla en la calle Dimitriova, haciendo alusión al lugar donde vivía Samsonova. A ella la pusieron el apodo de Baba Yaga, la bruja del folclore ruso que habita en los bosques y se alimenta de la carne de sus víctimas. Durante las investigaciones y el juicio, Samsonova mostró una actitud cínica. Por ejemplo, lanzó un beso a las cámaras de la prensa que fue captado en fotografía. Otro momento fue cuando el juez Chevodiato le pidió que se dirigiera a la corte y ella respondió: me estoy sofocando aquí, ¿puedo salir? Y él agregó: me estaba preparando para esta acción judicial durante años, todo se hizo deliberadamente, no hay manera de vivir con este último asesinato, cerré mi capítulo. El juez dijo: me piden que la encarcele, ¿qué piensa de eso? Y ella respondió: usted decide, su señoría, después de todo, yo soy culpable y merezco un castigo. Al momento de los interrogatorios, el examen psiquiátrico forense reveló que la anciana padece una enfermedad mental crónica en forma de esquizofrenia paranoide. Esto llevó a las autoridades a dudar incluso del contenido de la libreta. Tamara Samsonova también confesó admirar al asesino serial soviético Andrei Chikatilo, apodado por la prensa el carnicero de Rostov. Chikatilo es el asesino serial soviético más infame y sanguinario de todos los tiempos, acusado de actos como canibalismo y asalto sexual. Fue ejecutado en 1994. Una juez ordenó que enviaran a Samsonova a 950 millas al este de San Petersburgo en un hospital especialmente vigilado que se llamaba, Hospital Penitenciario de Alta Seguridad de Kazán, para una evaluación detallada. Al final, no dice si murió, pero pues al final la señora, pues sí, cínicamente dijo: sí, yo los maté, yo hacía esto y todo fue planeado. Todo fue planeado y más que nada
documentado en los escritos que ella hacía. No mames. Inclusive si hay un video, a ver si se los puedo poner ahí en Facebook, donde sí se ve que va jalando las bolsas, pues vivía en un Sí, en un edificio. departamento. No, pues está cabrón. Cuenta con lo que decíamos, gente loca. A final de cuentas, pero aparte de ser loca, qué meticulosos son, güey. Y la neta, hay que decirlo que tienen una mente bien cabrona algunos. Sí. Por eso, si lo usaran para el bien, Puta. otra cosa sería, pero deciden mejor utilizarlo para unas cosas no buenas para la sociedad y pues acaban así, perdiéndose esas mentes en la cárcel Sí. o algo Sí, que sí, y podrían más que haber nada, servido para otra cosa. Pues tú te imaginas una bolita, pues tirarla, ¿no? Cosas así diferente a Sí, otras cosas y pues termina siendo una asesina. sí, Se parece a la Gilbertón. Gilbertón está en la selección. Está en la Es selección, el capitán de la Paco Memo. selección. Paco Memo Gilbertón. Paco Memo Gilbertón. ¿Te parece si pasamos a las historias? Sí. Fíjate sí, que sí. por ahí tengo una historia que encontré en Reddit por parte, se llama Moon Wright, el escritor, y dice: mis amigos y yo hicimos algo para nuestra graduación y ahora soy el único que queda vivo. Hace más de un mes que Jay fue asesinado. Su madre lo encontró con el cuello roto al pie de la escalera. La cabeza de Jay también había sido hundida por un objeto contundente desconocido. He estado escondido desde entonces. Después de todo, ahora soy el principal sospechoso de la muerte de Jay, aunque no tuve nada que ver. No es que nadie me crea. Todo lo que puedo hacer es esperar. Después de graduarse de la escuela de leyes, mis amigos y yo decidimos hacer el último hurra. Jay iba a trabajar en el bufete de su familia después de aprobar en el colegio de abogados. Eric recibió una beca para ser un juez federal. Mike recibió una oferta de un pez gordo en una empresa para ser el abogado interno. Y a mí me disgustaba la idea de ejercer la abogacía e iba a incorporarme a un grupo de reflexión después de nuestras vacaciones. Nos decidimos por Bangkok. Era un destino barato pero exótico. La comida era estupenda y bueno, podrías divertirte discretamente. Los padres de Jay estaban tan emocionados que se graduaron y nos alquilaron una casa entera en el distrito de Saturn. El viaje fue decepcionante desde el principio. Los habitantes del barrio desconfiaban de nosotros y evitaban cualquier intento de interacción con nosotros. No ayudó el hecho de que estuviéramos borrachos la mayor parte del tiempo y que hiciéramos ruidos hasta altas horas de la noche. Un agente de policía acudió a nuestro alquiler después de que Mike arrojara una silla desde el tercer piso. Y Eric tuvo que pagar un soborno para que se marchara. Muy pronto nos agotamos y nos volvimos aburridos y malhumorados. Como en Panamá, güey. Cuando aventaste la cerveza desde el... Es que, amigos, nos fuimos a Panamá y estábamos en un Airbnb que rentamos. Fue el huevo maldito. Tienes que dar También. contexto. Bueno, fue un huevo, pero estábamos en la alberca, que era una alberca infinita, estaba como en el piso 12, ¿no? Sí. De 18, algo así. Y resulta que alguien, no fuimos nosotros, neta, pero alguien aventó un bote de cerveza y había caído un policía. O sea, güey, pinche mala suerte, güey. O sea, ¿quién va a aventar un bote y deja tú que le aviente el bote, güey? Que le caiga un policía, güey. No, y deja de eso. Nos querían casi enjuiciar a nosotros. Ajá, y pues nosotros no habíamos ido. Lo que sí aventó este güey fue un huevo. Pero. Un huevo negro, güey. Te hiciste una limpia con él, ¿verdad? No. Ah. Pero bueno, pues así pasa. Entonces sí entendemos esto de las sillas. Entonces Jay conoció a Bandit. Bandit, al que llamamos Bandy, era un estudiante de secundaria local que no puede tener más de 18 años. Bandy era pequeño, incluso para los estándares tailandeses, y tenía el pelo negro recortado y un bigote enjunto y prepuberto. Además tenía las piernas arqueadas de forma cómica y daba saltos cuando se emocionaba. Bandy hablaba un inglés perfecto y pronto se convirtió en nuestro enlace para el desenfreno. Traía licor, hierba y chicas a nuestra casa cada vez que se lo pedíamos. También rechazaba cualquier tipo de pago. Pasar el rato con sus amigos americanos era suficiente para él. Cuando Bandy venía a nuestra casa siempre entraba por el patio trasero para no ser detectado. Golpeaba la puerta 4 veces y silbaba como un personaje de Looney Tunes. A Bandy le encantaba todo lo relacionado con Estados Unidos y era un patriota más celoso que sus amigos americanos. Creció con películas de acción de propaganda como Rocky IV y Arma Letal. Bandy aprendió inglés viendo esas películas y quería mudarse a Estados Unidos para ir a la universidad. Luego se casaría con una chica americana y viviría el resto de sus días en paz y libertad. Mike bromeaba diciendo que podíamos llevar a Bandy de contrabando en nuestras maletas. Lo queríamos muchísimo. En nuestra última noche organizamos una última fiesta de temática americana para mostrar nuestro agradecimiento a Bandy. Esta vez nos encargamos de la logística y le dijimos a Bandy que debía venir con las manos vacías. Esperamos su llegada. Entonces oímos la señal, 4 golpes y un silbido.
Los ojos de Bandy se abrieron de par en par cuando vio lo que habíamos planeado para él. Estados Unidos, hijos de puta, gritó alegremente y se tomó una cerveza con Mike. No recuerdo mucho de la fiesta, pero debo de haberme desmayado en mi habitación antes de la medianoche. Pero Eric me despertó frenéticamente. Tío, despierta, Bandy, se ha caído por las escaleras. Corrimos hacia las escaleras y vimos el cuerpo de Bandy arrugado en el fondo. Jay estaba sacando a las chicas que habíamos traído por la puerta. Mike iba y venía como un loco. Bajé corriendo para ver cómo estaba Bandy. Todavía respiraba, pero su cuello y su cabeza estaban contorsionadas de una manera que no era natural. Sus ojos se movían con pánico y poco a poco se dieron cuenta de que estaba paralizado. Estaba tieso. Sí. Bueno, no te quedes ahí parado, grité. Muévete. Muévete. Ese güey está muerto. Muévete, güey. Pues, no. Sí, levántate, güey. Ya no estés mal, güey. Che, digo, sí, ahorita me güey. Estoy de puta madre ya, güey. Bueno, no te quedes ahí parado, le grité. Llamo una ambulancia. Jay volvió a entrar en la sala de estar. ¿Eres estúpido? Adam, hay coca y hierba por todas partes. ¿Qué le vas a decir a la policía? Eric negó con la cabeza. A la mierda. Tenemos que conseguirle ayuda ahora. Voy a llamar a un ambú. Antes de que Eric pudiera terminar su frase, Mike entró con un martillo y golpeó la cabeza de Bandy. Todos nos quedamos paralizados por la conmoción. Mike, que se retorció por la cocaína, volvió a respirar profundamente antes de volver a golpear a Bandy con el martillo. Siguió un momento de silencio asqueroso antes de que Eric y yo comenzáramos a gritar. ¿Qué carajo, Mike? Grité, ¿qué coño acabas de hacer? ¿Qué se supone que debo de hacer? Mike me respondió. El tipo estaba muerto. Todo lo que hice fue acabar con su sufrimiento. A continuación, golpeó el cadáver de Bandy con su zapato. Eric, Jay y yo le gritamos a Mike y luego discutimos sobre qué hacer a continuación. Ahórrate tu falsa justicia, Mike se burló. Todos tenemos un futuro al que volver. Y no voy a poner en peligro el mío. Jay esquivó el cuerpo de Bandy y subió las escaleras. Volvió a bajar con una sábana y la arrojó sobre Bandy. Como un reloj, trabajamos juntos en silencio para deshacernos del cuerpo. Envolvimos a Bandy firmemente en la sábana y lo sacamos por la puerta trasera. Eric y yo fuimos hasta el muelle, metimos algunas piedras en los bolsillos de Bandy y lo tiramos al río. Su pequeño cuerpo apenas hizo un ruido. Al día siguiente nos fuimos tranquilamente de Tailandia. Mike se quedó mirando por la ventanilla del avión durante todo el vuelo, comprendiendo por fin la gravedad de sus actos. Aterrizamos en el país que llamábamos hogar, y en el lugar en el que Bandy nunca llegó a visitar. Mike fue el primero en hablar antes de que tomáramos caminos distintos. Hicimos lo que teníamos que hacer, supongo. Mike también sería el primero en morir. Lo encontramos casi 2 meses después de que regresáramos de Tailandia. Mike se cayó por las escaleras rompiéndose el cuello en 3 partes. La policía también descubrió 2 heridas causadas por traumatismos en la cabeza. Una de ellas era post-mortem. El padre de Mike dijo que fuimos los últimos en verlo con vida. Y el mismo padre de Mike afirmó que solo había hablado con Mike por teléfono y comentó que su comportamiento le pareció un poco extraño. Mike se quejaba de que no dormía lo suficiente y oía ruidos extraños por la noche. La noche antes de morir, Mike hizo 3 llamadas al 911, pero todas fueron desconectadas. Yo no fui a su funeral. Eric me llamó preguntando por qué no estaba allí. Le dije a Eric que lo que me había pasado a Mike era la definición literal del karma y que ya no nos considerábamos amigos. Eric parecía dolido por mis palabras, pero no podía estar en desacuerdo. Lo mejor era pasar página, por muy difícil que fuera. Antes de colgar, Eric me preguntó si había tenido problemas para dormir últimamente. Sigo teniendo pesadillas, sobre todo con Bandy. ¿Es extraño? ¿Recuerdas que le hacíamos dar un golpe secreto y luego silbar antes de entrar a la casa? Juro que lo puedo escuchar todo el tiempo. Respondí que no quería recordar ninguno de mis sueños desde que volvimos de Tailandia. Eric suspiró, pero me deseó lo mejor antes de desconectar la llamada. La mujer de Eric, Jessica, lo encontró al pie de la escalera de su salón un mes después. Tenía el cuello torcido por la caída y alguien lo había rematado con un objeto contundente. Jessica también me dijo que él había estado actuando de forma errática desde la muerte de Mike. Eric no dormía y le confió que se sentía observado por alguien. Decidí ir al funeral de Eric, ya que éramos los más cercanos. Jessica y yo intercambiamos unas palabras de cortesía y me preparé para salir rápidamente antes de ver a Jay. Pareció no haber dormido en días. Fui a hablar con él, pero intentó volver corriendo a su coche cuando me vio. Lo perseguí, decidí saber qué estaba pasando. Jay buscó a tientas las llaves para arrancar el coche, pero se detuvo cuando se dio cuenta que tendría que atropellarme para irse. Jay, háblame, tío, ¿qué putas te pasa? Jay me miró con unas ojeras que le rodeaban los ojos. Me estudió antes de decir con firmeza, necesito que dejes de joderme, Adam. Golpeé mi mano en la parte superior del techo. ¿De qué demonios estás hablando? Jay negó con la cabeza. Sé lo que estás haciendo, Adam, sé lo que estás haciendo. Gritó tan fuerte como que otros asistentes del funeral comenzaron a caminar hacia nosotros. Sé que fuiste tú, Adam, dijo Jay de nuevo con voz temblorosa. Tienes que ser tú, joder. Entonces cerró la puerta de su coche y se marchó a toda velocidad. Me di la vuelta para irme y vi a Jessica detrás de mí. ¿Qué quiso decir con eso, Adam? ¿Sabes qué le pasó a Eric? Volví corriendo a mi coche y conduje hasta mi casa.
Un detective me llamó 1 hora después para hacerme unas preguntas sobre Eric. Ofrecí algunos tópicos vacíos y colgué el teléfono. No sabía qué pasaba con Jay, así que intenté ponerme en contacto con él. Pero todas las llamadas iban al buzón de voz. No supe nada de él durante otra semana. Me desperté en medio de la noche con una llamada perdida de él. Intenté responder, pero la línea parecía desconectada. Era la noche en la que Jay fue asesinado. La noche que Jay murió dejó una nota confesando su papel en el encubrimiento del asesinato de Bandy. Habló de la culpa que le quitaba el sueño y de que un trastorno de estrés postraumático. Jay también sentía que alguien lo observaba y lo atormentaba. Como yo era el último que quedaba, me acusó de ser el autor y juró que yo había asesinado a Mike y a Eric. Debería de haberme entregado. Sé que no maté a mis amigos. Tenía coartadas sólidas en las noches en las que fueron asesinados, pero estoy seguro de por qué me sentí obligado a correr y esconderme, pero lo hice. Huí del estado a una cabaña de propiedad de mis difuntos abuelos. Mis padres intentaron desesperadamente que me entregara, pero sentí que mi destino ya estaba decidido. Me quedé en la cabaña durante un día antes de cruzar la frontera y entrar en casa vacía para esconderme. Fue entonces cuando empezaron mis pesadillas. Aunque no parecían pesadillas, sino más bien intensos delirios. Oía 4 golpes en la puerta seguidos de un fuerte silbido. La primera vez abrí la puerta instintivamente, pero no había nadie. También tenía la insoportable sensación de que algo me observaba. Veía sombras en el rabillo del ojo y cada vez que podía recorrer entrando y saliendo de las ventanas. Al día siguiente huí de casa y conduje hasta quedarme dormido en el volante. Recorrí los barrios hasta que vi una casa con un cartel de "Se vende". Dejé el coche y entré por la puerta trasera. Me dirigí al sótano y abrí un hueco en la pared para esconderme en caso de que hubiera visitas. Dormí bien por primera vez en lo que me pareció una eternidad, pero la paz y la tranquilidad no durarían mucho. Llevo 3 días aquí. Me he quedado sin comida y mi suministro de agua es peligrosamente bajo. Vuelvo a tener los mismos delirios cuando estoy a punto de dormirme. 4 ligeros golpes en la puerta y un fuerte silbido. Solo sé que esta vez el silbido va seguido de una risa. Al principio la risa me recordaba a Bandy, pero ahora es más oscura, más gutural. Ni siquiera suena humana. Tengo la boca muy seca y el estómago me gruñe. Los golpes solían ocurrir solo por la noche, pero ahora se repiten en bucle. El silbido casi ha ensordecido mis oídos y puedo oír las risas dentro de mi cuerpo. Necesito comer pronto si quiero sobrevivir. Miro hacia la puerta del sótano que ahora me parece tan lejana. ¿La escalera más larga de lo que recordaba? No, vuelvo a tener delirios. Me falta el sueño y me muero de hambre. Mi mente está jugando una mala pasada. ¿Por qué estoy aquí y por qué no me voy? No he hecho nada malo, pero puedo hablar de salir de esto. Voy a estar bien, voy a estar bien. Todo lo que necesito es dar el primer paso. No mames. El Bandy. El Bandy. Que nada más haga así. Y un... y... Uy, acabo. Estarás muerto, güey. Pero te lo sigo inventando. Sí. Fíjate que por ahí yo tengo una historia que se llama La universidad está cerrada. Ajá. Tal vez no sea lo más sabio confesar ante un micrófono que durante la cuarentena he salido en las noches para ir a tomar, pero tengo que sacar esto de mi pecho y relatar la historia que me han contado hoy, no para juzgar, sino para informar. ¿Te ha pasado que despiertas queriendo una cerveza bien fría y un cigarro, deseando que fuera sábado para no ir a la oficina y simplemente descansar mientras esperas a que inicie el siguiente partido de fútbol? O si tienes la suficiente suerte, que estés en temporada de NFL y así a la cerveza y el cigarro se le junten unos bombles picositos. Sí soy. Bueno, desde que estamos en cuarentena y después de una semana haciendo home office, así me he sentido todos los días. Ya lo sé, es pésimo para la salud, pero también hago ejercicio y de algo eventualmente moriré. Por suerte, una semana después de iniciar con esta dieta destructiva se me ocurrió una solución. O bueno, no fue a mí, fue a un compa, que ya le urgía conocer a alguien porque la soledad de la cuarentena les pegaba más a unos que a otros. Y sobre todo porque al parecer llevaba meses sin tener acción. Okay. Si es que saben a lo que me refiero. Bueno, estoy divagando. El punto es que como en toda ciudad gigantesca, lo que se te antoje lo encuentres y no muy lejos de mi departamento, mi mejor amigo había encontrado un bar que estaba abriendo clandestinamente, ya que sabía que era un ofertón no ceder y sobre todo porque, seamos honestos, nos está pegando duro esto. Después de rechazarle la invitación a mi amigo por solidaridad, finalmente cedí. Salimos con nuestras máscaras y caminando distanciados. La ciudad seguía un poco activa, pero ya estaba oscureciendo, así que ya casi no había gente en la calle, más aquellos que tienen que salir para ganarse algo. Caminamos y la entrada estaba como lo esperamos, cerrada. Sin embargo, al parecer tenían una contraseña. 2 golpes y te abrían una ventana por la cual te escabullías y entrabas al bar, el cual para mi sorpresa tenía más personas de las que me imaginaba.
Pero bueno, en palabras de mi amigo, así es la broma, ¿no? Esta noche iba igual que todas, jugamos billar y tomamos mucho, hasta el punto de que teníamos que sí o sí ligar con alguien, si no sería demasiado triste el regreso a casa. Intenté hablar con una chica que se encontraba jugando en la mesa de al lado, me mandó a volar. Volví con mi amigo y me dijo, oye, mira, a las 11. Miré cómo me ordenó y había una mujer sentada pues en el despacho, dice aquí. Esperé unos 10 minutos a ver si venía acompañada por un novio o una cita, pero no, en efecto estaba tomando sol. Me acerqué y me fijé que ella estaba mucho más alcoholizada que yo. Seré sincero, mi instinto de ir a ligar cambió a tal vez necesite ayuda o no lo sé, pero soy fiel creyente de que siempre es mejor preguntar a quedarse con la duda. Me acerqué, la saludé y le pregunté si todo estaba en orden. ¿Tú qué crees? Me veo como si todo está en orden, me dijo adestreando unas palabras. No, bueno, sí te ves bien, solo creo que has tomado demasiado y seré honesto, me preocupa que estés en este estado y sola. No me lo tomes a mal. Sé que no hay manera de decir esto sin que suena, pues, como comprometedor. La miré esperando alguna reacción y me miró de arriba abajo. Te ves como un tipo decente, digo, para estar en un bar en cuarentena y además no me vendría mal hablar con alguien. ¿Te quieres sentar? Movió con su pie el banco. Sí, claro, gracias, me senté. Ok, mira, te contaré una historia, pero prométeme que no me vas a juzgar y me vas a invitar a algo de tomar. Claro, ¿qué quieres tomar? Para este punto estaba sacado de onda y decidí ir por algo más tranquilo como agua. Ya ves, como yo no tomo. Ya que pensaba que tal vez la chica estaba en algún conflicto o le había sucedido algo y necesitaba mi atención. Un ginger ale y un ginger ale, por Jeps. favor. Un chaps. También tomarás, ¿verdad? Pues si te soy honesto, ya no tengo ganas, pero me tomaré una cerveza. Le dije que ella hablaba y que yo solo asentiría y la escucharía. Pues todo empieza con un hijo de puta, un pinche maestro que no tiene un buen puesto y es una vaca sagrada de mi universidad. Como vaca sagrada, todo el mundo quería inscribirse en su curso, Termodinámica 2. Sí ha escrito varios libros y ha dado varias exposiciones, pero eso no le da el derecho de ser tan prepotente. Como es de esperarse todavía, la mayoría de los que asistía eran hombres y un poco menos el 15% éramos mujeres, las cuales si llegábamos a pasar el primer examen y nos consideraba como buenas alumnas. Nos admitían a un seminario, el cual hacía oficial que estábamos inscritos en su materia y que se divide en varios profesores que se encargaban de dejar tarea, checarla y calificar. Por algún extraño motivo el seminario que daba ese doctor estaba lleno de mujeres, a lo mucho uno o dos chicos que eran los cerebritos y preferidos del doctor. Al inicio todo iba bien, no había escuchado queja alguna, pero un día me entretuve guardando mis cosas y fui de las últimas dos en salir. Al parecer el doctor se había quedado hablando con una compañera y justo antes de que ella saliera le dio una nalgada. Me pareció ofensivo que uno, lo hiciera con tanto descaro y dos, me volteara a ver como retándome, diciéndome, ¿qué vas a hacer? En efecto era un genio. No hice nada, salí y encontré a mi compañera llorando. Al parecer iba reprobando el seminario, pero el doctor le había ofrecido clases particulares, según ella no quería. Tenía miedo, le dije que no fuera, pero al final fue. Después de 2 semanas se dio de baja y no volvió nadie a saber, no volvimos a saber nada de ella. Pero yo tenía mis sospechas. Empecé a fijarme más en el doctor y era obvio cómo nos trataba diferente. Nos llamaba nenas, princesas. Acariciaba la mano de las compañeras cada vez que les pasaba el gis y eventualmente me enteré de que otra de mis dos compañeras se encontraba reprobando el seminario. Me acerqué a ella, intenté apoyarla, pero me dijo que la dejara en paz. Pronto se dio de baja también. Era evidente e increíble ya que llevábamos menos de 2 meses de clases y dos compañeras se habían dado de baja por la misma conducta. Me intenté acercar a más personas, pero siendo una vaca sagrada, nadie quiso hablar sobre el tema. Lamentablemente pronto entendí la razón por la cual mis compañeras se habían dado de baja. El cabrón las había reprobado a propósito. ¿Cómo me enteré? Pues no es la primera vez que lo hace. Al parecer llevaba haciendo años esto y en una fiesta me hice amiga de una chica de un año arriba que también llevó Termo 2 y al parecer incluso tiene una lista de por quiénes empezar, a quiénes hostigar primero. Claro que fui cuidadosa, no me lo creía al inicio, pero eventualmente él me lo dijo personalmente. Pero ya llegaremos a esto. Entonces, perdón, me perdí un poco. Entonces, un día estoy en el seminario y el doctor no dejaba de verme. Me parecía molesto. Tan molesto que incluso pensaba salirme de la clase al menos de un jalón.
Me acerqué a la puerta y me dijo, ¿acaso no quiere saber su calificación o ya sabe cómo le fue? Habíamos tenido un examen y un ensayo hace una semana y al parecer tenía calificaciones. Me senté cerca de la puerta e intenté evitar su mirada. Acabó la clase y sorpresa, 4.5. Y 3 eran mis notas. Me dejó ver en que me equivoqué. Me regresó mi ensayo, no. Respiré hondo y dije, no caigas en su juego. Estaba a punto de salir cuando me llamó. Me acerqué al escritorio. Solo estaba él y yo en el salón. Y te juro, el desgraciado me dijo al oído, creías que te ibas a escapar si tú eres la siguiente en mi lista. Sabía perfecto a lo que se refería. Por suerte, la semana siguiente anunciaron que no podíamos volver a la uni por la pandemia. Una parte de mí se alivió, me sentí afortunada, que se joda, y sus manipulaciones, que se joda él y sus manipulaciones pendejas. Aún así tendríamos clases en Zoom, pero bueno, si yo quería podía no ver la pantalla y así evitarlo. Sabía que acabando este semestre nunca más lo volvería a ver. Sin embargo, me pregunté, ¿realmente quiero eso? ¿Solo eso? Afortunadamente él respondió a las preguntas por mí. Se cancelaron los grupos de los seminarios ya que varios profesores tuvieron que encargarse de otras clases de las cuales se volvieron titulares. Además de que yo ya no estábamos limitados a un salón. Pensé que eso sería bueno, sin embargo lo único que esto hizo es que se me hiciera más evidente la falta de respeto que este tipo nos tenía. Primera clase por Zoom y el idiota lo primero que dijo fue, no crea que porque no estamos con clases a distancia se las pondré más fácil. Todos tienen mi celular y si no, está en la página de la escuela. Espero me manden un mensaje tan pronto acabe la clase para ponernos de acuerdo en cómo apoyarla para mejorar esa calificación. Ya se parecía que hablaba en serio e ingenuamente yo también lo creí. Le mandé un mensaje y me pidió algún tipo de evidencia que pudiera confirmarle que quería quedarme en el curso y pasar. Ahora no recuerdo bien, pero fue lo suficientemente inteligente para exigirme que le mandara fotografías o videos míos haciendo lo que él pedía. Se lo mostré a varias amigas y amigos y no era la única que creía que eso era lo que le estaba pidiendo a las demás. Fui a las autoridades de la universidad y alegaron que no podían hacer nada, básicamente porque ese profesor era intocable. Entonces pasó lo peor. ¿Se acuerdan de las dos chavas que les platicé al inicio? Una de ellas fue abusada sexualmente por él, ya que ingenuamente ella fue a las clases particulares que él había comentado y en ese acto comenta, escribió una nota ya que se suicidó, que él la obligó a tener sexo con él mientras la grababa y le hacía sentirse por la peor escoria del mundo. Es por eso que ella decidió terminar con su vida y darse de baja de la universidad. Pero no fue la excepción. En el segundo caso, la siguiente chica, al ver que él quería violarla, le dio una patada en los huevos y salió corriendo del departamento. Lo que no se enteró es que por algún motivo a la mañana siguiente estaba fuera de la universidad. Cuando fue a ver a la directora, ella simplemente dijo que había tenido una conducta que no era probatoria para seguir en la universidad. Así que de un momento a otro fue cancelada. Para no hacerlo tan largo este relato, el profesor fue enjuiciado por violación y por haber estado, pues, ¿cómo se dice?, coludido en el asesinato de 5 chicas, las cuales relataba en un anecdotario que tenía, disfrutaba verlas cómo sufrían cuando él estaba dentro de ellas. Era algo tan espectacular que según lo que se platicaba, la directora también tenía de relaciones sexuales con él. Es por eso que ella nunca le pudo hacer nada. Al final de cuentas, el profesor terminó suicidándose y dejando una carta en la universidad diciendo que él no había hecho nada, que según había sido Patricia. manipulado por alguna entidad que le pedía a su cuerpo carne fresca. Era tan estúpido ver a la directora en aquella ceremonia pidiendo disculpas a los papás, diciendo que ella también había sido controlada involuntariamente y que había tenido que satisfacer las necesidades del profesor. Al final de cuentas nada de eso importaba. Él, el hijo de puta, había terminado con 6 vidas de compañeras. Y no fue lo peor. Según algo que reveló la investigación forense, decía que al menos otros 5 chicos habían sido abusados por él. Así que el hijo de puta era bisexual. Bueno, en fin, esta era mi historia. La verdad no sé ni por qué te la conté. A lo mejor pensarás que soy una mierda o que estoy loca. Y efectivamente,
me esperaba alguna plática de que su novio le había sido infiel, que le había encontrado con otra amiga, y al terminar la historia, pues terminé casi con la cerveza llena. No podía creer como un hijo de puta al cual la gente acude para ayuda podía haber hecho tan crueles crímenes. Al final intercambiamos teléfonos, seguimos platicando, pero ya nunca más volví a ver a aquella chica del bar. No, pues era Patricia, le pedía carne. Pero qué hijos de puta, güey. Pues pinche gente loca, güey, es lo que te digo, a fin de Yo cuentas. nunca he conocido a alguien así que diga, este profesor violó así a chavas no. o cosas así. Pero No, sí, bueno, pues es que sí ahorita sé si de lo gentes, conoces a un profesor lo madreas. por ejemplo, el salesiano, el pinche El sacerdote ese que padre ese. Sí. que, pues con los niños y todo eso. No, y la otra, la chava también, ¿no? La que encontraron, no fue ese mismo. La chava que encontraron violada y todo, también con un palo de escoba. No, no manches. Algo así salió, pero no me acuerdo de qué escuela era, la neta. Entonces, pues cuánta gente loca no hay, güey. Están Pinches enfermos, enfermitos todos esos güeyes y... Pero sí, si ahorita te das cuenta que alguien está... Un profesor está violando alumnas, no mames, lo mató el güey. Le rompemos el hocico, Sí. eso no pasa nada. Pero bueno, amigos, pues hemos llegado al final de este 23º episodio. Esperamos que haya sido de su agrado y que nos hayan acompañado hasta el final. Que nos sigan acompañando semana con semana en este proyecto que tenemos, que es gracias a ustedes y para ustedes. Esperamos que lo compartan con sus familiares, amigos, si es que les gustó. Y por ahí tendremos un nuevo episodio la siguiente semana, que esperamos contar con su apoyo de igual manera. Y esperamos que las historias se sigan contando de boca en boca.